De mañana con Monumental. Muy buenos días, muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Monumental y ya con su revista de Mañana con Monumental. Al ser las 9 de la mañana con 9 minutos, Laura Ávila les da la más cordial bienvenida. Iniciamos con el segmento de sexología. La encuesta nacional de salud sexual y reproductiva señala que en promedio la población costarricense inicia su vida sexual a los 17 años en la zona urbana y a los 16 años en la zona rural. Y precisamente queremos utilizar el dato para realizarle la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es virginidad? Bueno, para hablar sobre este tema ya nos acompaña aquí en la cabina el doctor médico internista y sexólogo Eduardo Ruiz. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Laura? Muy bien, por dicha. Eso. Bueno, vamos a entrar de este tema. Este tema es un poquitito complejo, ¿verdad? Porque más que simplemente mencionar, cuando vos buscas esto en algunos libros, lo primero que te encontrás son un montón de estadísticas, un montón de datos, un montón de encuestas de gente que dicen, yo qué sé, en la encuesta tal resulta que muchas personas, tanto porcentaje de personas le dieron valor a la virginidad y tantas dicen que no es cierto. Pero la verdad es que, o sea, con eso no nos podemos construir realmente un criterio de qué es saludable y qué no para el ser humano realmente. O sea, no es nada más, lo hemos repetido muchas veces, en sexología algo no se puede considerar como bueno solo porque pasa mucho, o como malo solo porque pasa poco, ¿no? Algunas personas que eventualmente tienen algunas situaciones que son poco frecuentes, eventualmente pues tienen calidades de vida especialmente altas. Bueno, piénsenlo así, esas personas que tienen matrimonios esplendorosamente lindos, que uno hasta que envidia le da. Claro. Esos, dirían ustedes que están en el centro de la campana de Gauss, o sea, que son así como, no, eventualmente, y la verdad es que todos conocemos mucha gente, como diríamos ahora, ¿no? Que nuestros adolescentes dicen, no, es que es normal que los adolescentes fumen, dice, que los adolescentes tomen. Claro, dicen eso simplemente porque es frecuente, no. Entonces, uno no puede considerar como saludable algo solo porque es frecuente, y mucho menos en materia de sexualidad. Y otra cosa complicada a la hora de leer sobre estas cosas es que buena parte de las posturas, digamos, fuera del área de la sexología que te encuentras sobre esto son, o sea, encuentras el término, sobre todo para los que hayan buscado el término por internet, los que se pongan a buscar de esto por internet, es muy curioso porque o se van a encontrar gente que habla de las 1000 maravillas, de la importancia, de lo importante que es, de todos los argumentos por los cuales debería ser considerado un valor fundamental, ¿okay? Y las posturas de la gente reaccionaria que dice que no, eso es un mito, que eso es una barbaridad, que realmente que es la humillación de la mujer. Bueno, claro. Entonces, no podemos tomar ninguna de esas dos posturas, ¿ok? Yo sí voy a querer aclarar una serie de mitos, porque la verdad es que para poder entender de dónde viene todo este rollo de la virginidad es indispensable. Yo espero no cansarlos con esas carajadas cuando me da por ahí, ¿verdad? Es que es importante, doctor, también hablar sobre esto. ¿Verdad? Es indispensable irnos a la historia, o sea, entender la evolución del pensamiento de los seres humanos, la evolución de algunas de nuestras normas, de dónde viene esto, en qué, o sea, en más o menos en qué época nació esto. De una vez lo voy a decir, así clarísimo. O sea, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se mantiene la idea de que la importancia que se le ha dado a la virginidad viene de la doctrina cristiana, ¿okay? Y de una vez les voy a decir, esto no es cierto. No es cierto. Esto no es cierto para nada. O sea, realmente las razones histórico-antropológicas, sociológicas por las cuales en múltiples civilizaciones que no son solo occidentales, más bien esta situación en Oriente se mantiene muchísimo más severa y muchísimo más estricta que lo que es ahora en Occidente, ¿verdad? Ahora con el testimonio que vamos a escuchar, se van a dar cuenta de que es cierto. Por ejemplo, la práctica esta de sacar la sábana para enseñar la manchita de sangre sigue siendo usual entre los kurdos, ¿verdad? Que obviamente es un pueblo que no tiene nada que ver con doctrina
cristiana. Entonces, de una vez, espero poder demostrárselos históricamente, pero definitivamente lo que por ahora váyanme creyendo, el valor que se le ha dado a esta práctica no tiene nada que ver con doctrina cristiana. Así Definitivamente, pues la mayor parte de nosotros, pues en nuestra historia, y la verdad es que no, lo sigo insistiendo lo mismo, no es que nos agarremos con la iglesia por este tipo de cosas, por Dios santísimo. O sea, esto viene de toda la cultura, viene de toda la civilización. No fue nuestra iglesia la que nos introdujo este tipo de cosas. Y la verdad es que viene de una serie de conceptos machistas, de desigualdades que históricamente hemos aprendido, de cosas que se nos habían enseñado como valores cuando realmente eran prejuicios. Yo creo que todos, eso me incluye, todos cuando habíamos aprendido nuestros valores morales en torno a la sexualidad, en ese paquete que nos enseñaron había una buena parte de cosas que eran valores y una buena parte de cosas que eran prejuicios. Por eso yo sigo insistiendo, nosotros, tal vez puedo hablar más a título personal, soy tan insistente en que lo que tenemos que mandar al carajo son los prejuicios, no los valores. O sea, no estamos tratando de formar una sociedad ajena a los valores, ajena a una ética, a una moral, a un concepto de bien y mal, a un bienestar, ajena a una espiritualidad. No, todo lo contrario. La gente puede formarse y construir una vida sexual esplendorosamente linda, que aporte muchísimo a su calidad de vida. Y en eso es importante que haya sentimientos, que haya valores, que haya espiritualidad, que haya todo esto. Lo que es importante es hacer la limpieza de cuánto de lo que hemos aprendido realmente son valores y cuánto eran prejuicios que realmente no nacían en conceptos de bien o de espiritualidad, sino nacidos más bien en una serie de fenómenos culturales que tienen que ver más con desigualdad que con moral. Doctor, ¿y qué le parece si después de esta introducción al tema que usted nos está realizando el día de hoy, vamos a escuchar el siguiente testimonio? Y es que queremos compartir con ustedes un testimonio que hemos extraído de BBC Mundo. Ella es Rosa, una joven víctima de la mutilación genital femenina cuando tenía 5 años. Más de 15 años después decidió someterse a una operación para reconstruirle el clítoris. Y precisamente queremos enlazar, esto no sucede en Costa Rica, afortunadamente, pero es importante que como un antecedente valoremos este tipo de situaciones que sí continúan ocurriendo en otras partes del mundo. Presten atención. Supongo que tendría unos 5 o 6 años que me lo contaron. Me recuerda algunas imágenes de cuando me lo hicieron, ¿sabes? Era pequeña, me acuerdo que una persona me cogía los brazos y otro así por los pies cortando, así de blanco, 2 personas, esto me acuerdo, pero de ahí a otra cosa no. Era mi abuela y algunas amigas suyas, las personas mayores, porque lo tiene que hacer siempre personas mayores. No madre, ni hermana, ni nada. Tiene que ser una abuela. Yo pienso que nadie tiene la culpa porque, a ver, son sus culturas, ¿no? Pienso que es falta de conocimiento, porque al igual ellos no saben que al quitarle esto a una persona es quitarle la vida, ¿sabes? Mitad de su vida. Es quitar una arma de una mujer, ¿sabes? Y claro, y por otra parte, tienen la culpa porque lo que pretenden con eso es que la chica llegue virgen, ¿sabes? Porque la chica tiene que casarse a los 15 años para que llegue virgen y no sea una vergüenza para la familia. Entonces aquí pero yo diría que no tienen la culpa. A ver, a veces sí pienso que tienen la culpa, pero he escuchado que si una mujer tiene esto y se casa con un hombre, el hombre dirá, esta mujer, ¿sabes? Como rechazándola, diciendo, no sé decir exactamente la palabra en castellano, pero en mi idioma sí que sé decir. Si la mujer tiene el clítoris tan grande, el hombre, que son musulmanes, el hombre dirá, esta mujer, ¿sabes? Como rechazándola. Mi hermana me dijo una vez que estaban 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ganas de nada. O sea, no se sentían como unas mujeres, sino como algo que no existe, porque para mantener relaciones sexuales con sus
parejas lo tienen que hacer pues porque su pareja quiere, no porque ellas tienen ganas de hacerlo. Así es, son las 9 de la mañana con 19 minutos, estamos en el segmento de sexología, conversando el día de hoy qué es virginidad, y acabamos de escuchar el testimonio de Rosa, una joven víctima de la mutilación genital femenina cuando tenía 5 años, y precisamente queremos poner esto en contexto porque ella bien lo dice, que esta práctica se realiza en muchos países para que la mujer llegue virgen al matrimonio, doctor. Ok, sí, algunas personas se estarán preguntando, bueno, pero no iban a hablar de virginidad, ¿por qué no nos están hablando ahora de mutilación genital? Femenina. Ok, vieran que desde el punto de vista histórico y social tienen la forma en la que se ha insistido en los dos conceptos, tienen un origen común, o sea, realmente están relacionados con el mismo tipo de conceptos. Son imposiciones del varón a la mujer, o sea, son cosas que en ninguna parte, en ninguna civilización de este planeta, ese tipo de cosas se le hacen a los varones, ¿ok? Eso es cierto. En los lugares, en las civilizaciones en donde esto se le hace a la mujer, y de ahí hay muchas formas de castrar a una persona, ¿verdad? No siempre con un hierro candente. Me acuerdo, bueno, lo del hierro candente lleva obviamente un estremecimiento, pero me acuerdo de un médico británico que hizo una publicación así como la que uno puede leer en revistas científicas actuales como New England Journal of Medicine, por ejemplo, haciendo un reporte sobre su experiencia de haber curado a algunas mujeres en Haití sobre la costumbre de masturbarse quemándoles el clítoris con un hierro candente. Bueno. Entonces, claro, él presentaba porcentajes de éxito altísimos. Claro. Estamos hablando de la época en la que se consideraba que eso era una especie de enfermedad, ¿no? Obviamente, vamos a ver, yo creo que tratar de juzgar necesariamente la historia o las personas de acuerdo a un contexto histórico tan diferente al que hoy conocemos, puede resultar un poco vano, pero lo que sí es importante es aprender cuánto de esto que había sido entendido como valores realmente eran más bien violaciones a los derechos de las personas. Tenían realmente más de prejuicio, más que de moral, más que de espiritualidad. O sea, yo no entiendo qué hay de espiritualidad en quemarle el clítoris con un hierro candente a una chiquita. Sí, porque se dan en edades muy tempranas tras de todo. Exactamente. Ajá. Entonces, la insistencia, hay muchas formas de producir una especie de castración en las personas, que no son solo el hierro candente o no son solo la infibulación. Así es como se llama la práctica esta de cortarles el clítoris, ¿sí? Que se realiza en algunos países de Oriente. Que ahí sí soy majadero en una cosa. Esta práctica es cada vez menos frecuente. O sea, son prácticas que la humanidad, aún en todas las culturas, la humanidad ha tendido a que ese tipo de cosas, no sé, los que trabajan en materia de derechos humanos, obviamente pues se desesperan y como que nos gustaría como que esto ya estuviera resuelto ya, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que lo entiendo, ¿verdad? Si yo me hubiera dedicado a un proyecto de vida que tiene que ver con esto, también quisiera como ver el problema resuelto ya, por Dios santísimo, si es perfectamente posible. Pero si vemos la evolución de la historia en los últimos 30, 40 años, vemos que la velocidad con la que muchos países, con la que cantidad de países han depuesto esta práctica, nos damos cuenta de que vamos por buen camino, de que al menos la humanidad está tomando cada vez más en cuenta el punto de vista de la mujer como un ser humano con derechos exactamente igual que el varón, más que como un objeto del placer de él. Cosa que tiene que ver mucho, eso último que estoy diciendo, sí tiene que ver mucho con el concepto de virginidad, porque la virginidad históricamente nunca se le pidió a los varones. Así es. Doctor, y entonces ya entrando en ese tema, ¿qué es virginidad? ¿Verdad? Porque me imagino que puede ser un concepto muy relativo. Sí, es un concepto el concepto, digamos, actualmente es muy claro. Digamos, la definición se refiere, definirlo como por dar una definición de diccionario, se refiere a virginidad se podría llamar a que una situación sea una cosa, sea un objeto. Eso es válido, es importante que lo entendamos. Por eso existe aceite de oliva extra virgen, ¿verdad? Claro. Cosa que se ha prestado para 80,000 chistes, ¿verdad? Por supuesto. Respecto a todas las imaginaciones de la persona de cómo se le quita la virginidad a un aceite de oliva, ¿verdad?
se refiere a, en animales, personas, cosas, a que mantenga el estado primitivo, digamos, el estado que se mantenga intacto. Eso es básicamente lo que significa. O sea, se habla de una cosa y cuando decimos, no, ese producto está virgen, o es que de veras nadie lo ha tocado, que no ha sido modificado, que no ha pasado por un proceso de manufactura, que no ha, una selva virgen se refiere a una selva que no ha sido trabajada, que no ha sido, no necesariamente arruinada, ¿verdad? Está bien que no ha sido arruinada, pero puede ser, pero también si no ha sido cultivada, cosechada, talada, que no se le hayan hecho setos y cosas así, también se considera, o sea, si está toda enmarañada, también lo que se le considera virgen, ¿no? Si es una montaña donde nadie ha tocado. Entonces, en términos generales, el concepto actual que tenemos de virgen es intacto. Básicamente, que conserve su estado original. Ahora, la búsqueda de la etimología de esto es muy complicada y vamos a decirlo así, ¿ok? Espero que si algún filólogo conoce algún concepto más avanzado, nos está escuchando y conoce algún concepto, yo no soy filólogo, ¿ok? Si algún filólogo sabe un poquitito más de los orígenes del término y quiere ilustrarnos, bienvenido. Bienvenido sea. Pero lo que conozco, o sea, lo que lo que hemos investigado al respecto es que el origen del término no se conoce realmente. Se ha relacionado con una serie de locuciones latinas y griegas. Una de las más difundidas, de las más aceptadas, y que podríamos pensar por lógica que anda por ahí, es que eventualmente hay una conjunción de dos raíces, de una raíz latina que es vir, que se refiere a inmaduro o en proceso de crecimiento, ¿no? Y gin, gino, nos recuerda la palabra ginecólogo, ¿no? Gino se refiere a una voz femenina, a mujer en griego, ¿no? Esa es una voz griega. Virgino, que posiblemente pues es mujer en proceso de maduración, ¿no? ¿Ok? Esa es una de tantas posibilidades, pero no es que hay pruebas, no es que hay documentación que permita decir como otros términos en etimología, ¿no? No es que hay documentación clara que nos permita decir, claro, de ahí es de donde viene. No, o sea, porque hay otras gentes que las asocian a términos, al término que en latín se usa para hablar de virtud, ¿ok? Y ya vamos a hablar un poquito de eso, porque históricamente hasta hace muy poco, de alguna manera el término virginidad ha sido asociado con el término virtud durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, como que de alguna manera virginidad y virtud son como la misma cosa, ¿ok? Así lo habíamos entendido culturalmente durante muchísimo tiempo. Hasta ahora tenemos el cuestionamiento, bueno, pero una persona, eventualmente es más virtuosa por no haber tenido nunca ninguna experiencia, y una persona que eventualmente ha sabido lo que es enamorarse, que ha vivido su enamoramiento en toda su magnitud, en toda su intensidad, o una persona, digamos, que en algún momento fue seducida por otra persona y se sintió a gusto y pensó que pues cuando la acariciaron sintió de todo y pensó que era una persona con la cual podía experimentar eso. Eventualmente, pues es una persona menos virtuosa que otra, por Dios santísimo. O sea, obviamente se puede poner eso en contexto. Sí, ya los cuestionamientos a esto, pero sí, históricamente se había mantenido como la idea de que virginidad y virtud son como dos términos que son casi sinónimos, ¿verdad? Ahora, obviamente, pues dentro de todos los etimólogos que han buscado dentro de todos los filólogos que han buscado la etimología del término, hay distintas posiciones, las que las han asociado con el término ginos, las que las han asociado con el término virtud, incluso con un término en latín que da origen al término virilidad también, pero esto es muchísimo más incierto, ¿verdad? Porque obviamente, más bien si hay algo con lo que no tiene que ver la virginidad es con la virilidad, ¿no? Definitivamente. ¿No? Entonces, hay un montón de estudios, pero la verdad es que a ciencia cierta me gustaría poder decirles, mira, es que en la antigua Roma se pensaba que virginidad era esto, durante la Edad Media se llamaba virginidad a tal cosa, en la época de los etruscos se llamaba virginidad a tal cosa, y actualmente la entendemos como intacto o no tocado, que me gustaría poder decirles esto, pero vieras que ese análisis no es realmente claro exactamente de dónde viene el término. Si originalmente significaba intacto y fue por intacto que se consideró que una mujer con himen era virgen, o si fue más bien, que es lo más probable, que
lo primero que se le llamó virgen es a una mujer que tuviera su himen intacto y que de ahí en adelante en la cultura se le ha dado a llamar virginidad a cualquier situación que esté en su estado original, digamos, sin haber sido modificado. Esa es la más probable, pero de ahí va de nuevo, en ciencia no es lo mismo decir lo más probable que decir esto es. Doctor, y precisamente eso es lo que nos lleva a otro punto que tenemos aquí en la entrevista. Precisamente muchas mujeres, muchas adolescentes, en muchas sociedades se consideran que el tener el himen intacto es símbolo de virginidad, y esto lleva a muchas adolescentes hoy en día a tener otro tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, relaciones anales, ¿qué? Sexo oral, ese tipo de prácticas sexuales para mantener el himen intacto. Pero doctor, antes de empezar con este tema, vamos a realizar una pausa comercial. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Nos separamos unos instantes y les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y también en la línea telefónica 905-222-0000. Ya volvemos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista Mañana con Monumental. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y también en la línea telefónica 905-222-0000. Antes de la pausa comercial estábamos con un tema pendiente, doctor, porque decíamos, bueno, ¿qué será virginidad? Si es mantener el himen intacto. Hay muchas chicas, muchas jóvenes o adolescentes que, bueno, tenemos una llamada telefónica, pero mientras se tramita... Que han hecho de todo, fueron penetradas, han tenido orgasmos, es más, posiblemente hasta varias parejas han tenido y se consideran a sí mismas vírgenes porque tienen su himen. Vamos a ver, doctor, antes de iniciar con ese tema, tenemos la llamada de doña Luisa desde Heredia. Muy buenos días, ¿cómo está doña Luisa? ¿Bien usted? Muy bien, por dicha. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Es que vieras que mi esposo, bueno, es más o menos relacionado con el tema. Mi esposo me tiene preocupada porque él es diabético, tiene 58 años. Doña Luisa, doña Luisa, perdón que la interrumpa, se nos está entrecortando la llamada. Si es un celular, para que se ubique en otro lugar para escucharla de mejor manera. Gracias. Que tiene el pene, digamos, pongamos un ejemplo, como ver un chorizo donde se divide, lo tiene. Vamos a ver, doña Luisa, se nos corta otra vez la llamada. Si nos puede llamar en algunos minutos, con muchísimo gusto vamos a atender la consulta, porque bueno, había algún problema de comunicación. Solamente nos dijo que su esposo de 58 años es diabético. Sí, hasta ahí logramos entender. Y que pareciera que ella le ve una forma al pene que le parece anormal, ¿verdad? Anormal. O sea, lo estaba describiendo como un chorizo dividido, aún no nos ha descrito qué es. Pero de veras esperamos la llamadita. Doña Luisa, si puede comunicarse no se sienta con nosotros. mal, no vaya a creer que es que le cortamos. No. Con muchísimo gusto, más bien es nuestro deber informativo responder todas esas consultas que se generan allá en sus hogares. Doctor, entonces estábamos con el tema de estas chicas, ¿verdad? Que incluso eso puede generar que haya transmisión de enfermedades sexuales. Bien se evita un embarazo, bien siguen siendo, entre comillas, vírgenes porque tienen su himen intacto, pero bueno, también existen los riesgos por estas prácticas. Pero es que en este tipo de cosas lo único que está intacto es el himen. Realmente, o sea, obviamente, es que históricamente ha sido como lo que se ha usado como símbolo. Voy a decirlo feamente, realmente no tiene nada de vulgar lo que voy a decir, más bien suena más bien infantil, pero vean, de infantil me parece feo. Es como si de alguna manera una persona con himen fuera una persona más buena que una persona sin himen. No sé, algo así como que el honor, que como había una frase que decía, el honor no está entre las piernas, el honor está sobre los hombros. Definitivamente. O sea, es en lo que está en la cabeza, no en lo que está... O sea, realmente... La diferencia entre una persona que ha tenido relaciones y que no ha tenido relaciones no es
lo que hace si es una persona de buenos sentimientos, de nobles sentimientos, o una persona con la cual se puede realizar un proyecto de vida con toda confianza, o es una interesada o una persona con la cual Dios guarde intentar un proyecto de vida porque más bien es más bien él le tiene miedo al compromiso, le tiene miedo a la intimidad, o es una persona abusadora. Ese tipo de cosas no se saben por si tiene himen o no. Tampoco pretendo decir que es que todo tipo de vida sexual de vida sexual necesariamente es válido, ¿verdad? Muchas veces en el fondo estas personas que están teniendo todo este tipo de relaciones pero protegiendo el pellejillo ese que es el himen, en el fondo lo que hay es no las vamos a no voy a querer juzgarlas porque en realidad es resultado de toda una manipulación cultural. Pero en el fondo hay mucha deshonestidad, ¿no? O sea, es parecer virgen, pese a que han hecho de todo, ¿verdad? Pues parecer virgen, pero ¿por qué? Porque tiene el pedacillo. Es más o menos lo que pasa con aquellas muchachas que ya han tenido su vida sexual, pero llegan a operarse. Desgraciadamente hay ginecólogos que ofrecen este tipo de procedimiento, ¿no? Reconstrucción del himen. ¿Para qué sirve reconstruir el himen? Eventualmente eso no te va a quitar. ¿Quién te quita lo bailado? Por Dios santo. Exactamente. Eso no va a ser, digamos, que sus actitudes en torno al sexo, sus actitudes en torno a la relación de pareja, eventualmente sean más sanas o menos sanas, más bien, o más saludables, o con mejor pronóstico o menor pronóstico, que si no hubieras tenido esa experiencia por la cual ya no tenés el himen. Y de una vez el otro concepto, que también se ha prestado para muchísimas maldades y muchísimas humillaciones y muchísimas desigualdades, que es el concepto de que si el himen está roto es que de alguna manera no sos virgen, ¿no? Igual, si el himen está roto, si el himen está intacto, te declaras virgen aunque ya has hecho de todo. Hasta orgías pueden haber hecho, ¿verdad? y si mantuvieron el himen intacto, andan diciendo que son vírgenes. Y al contrario, gente que puede haber perdido los hímenes, quitemos ese mito de una vez. La mayor parte de los hímenes no sangran. El himen es una estructura avascular. O sea, es una telita. El himen no tiene vasitos por sí mismo. La mayor parte de los hímenes no sangran. Hay algunos que tienen algunos capilarcitos ahí, entonces van a sangrar un poquito, usualmente es un manchadito. Hay algunas mujeres que eventualmente sangran, muy especialmente porque habían desgarrado un poquitito, o porque a la hora de la ruptura se dio tal vez no había lubricación suficiente. La mayor parte de las mujeres, al menos en las situaciones actuales, en esto es muy curioso cómo han variado lo que reportan las encuestas de los años actuales a lo que se reportaba a principios del 2000, lo que se reportaba en los 90, lo que se reportaba en los 80, lo que se reportaba en los 70. La evolución ha sido rapidísimo, ¿no? Respecto a cuántas experimentan dolor y cuántas no, pero el himen complaciente es una estructura sumamente común. O sea, más del 40% de las mujeres tienen un himen complaciente. ¿Qué es eso? Un himen que eventualmente ante la posibilidad de la penetración lo que hace es estirarse, dilatarse, no se rompe. ¿Okay? Es más del 40% de las mujeres. Doctor, y después de ese dato hay una consulta que se está generando en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Nos escribe Miguel Mora: saludos, excelente tema. ¿Un hombre o una mujer que se masturba ya perdió su virginidad? Okay. Bueno, seguimos insistiendo en que definir en clasificar a las personas en vírgenes o no vírgenes realmente no es sinónimo de clasificar a las personas en buenas o no buenas, competentes o no competentes, moralmente crecidas o moralmente inaceptables. Eso es la parte importante. O sea, lo que hace la diferencia entre una persona noble y una persona que no lo es, no es si tiene himen o no, no es si es virgen o no. Okay. Obviamente, pues habrá algunas personas que habrán perdido su virginidad y que son manipuladoras, que son interesadas, que tienen relaciones esporádicas porque tienen dificultades para establecer nexos afectivos nexos afectivos completitos con capacidad de intimar, ¿no? Y que cuando alguien se enamora de ellas, más bien le hacen la vida imposible porque ella no está en capacidad de corresponder a una relación más intensa que lo que pueda pasar esta noche, ¿no? Claro. Ok, eso existe. Y eso existe también en personas que no han perdido su virginidad. Ok, así que
no estoy diciendo, o sea, tampoco nos vamos a pasar al otro lado, tampoco vamos a decir que es que no, que es que todo lo contrario, que si no sos virgen sos mejor persona, claro. No, es que no tiene ninguna relación, ¿no? O sea, eventualmente, pues, las razones que no son solo de carácter valorativo, sino también intelectuales y emocionales, por los cuales mi vida sexual se fue presentando de determinadas maneras, o sea, lo que era mi vida sexual a los 16 años, o a los 19, o a los 21 años, está muy relacionado, pues, si me pongo a pensar en la mía propia, obviamente, pues, de ahí, ¿cuál es la diferencia entre lo que era mi vida sexual a los 16, a los 19, a los 21, a los 29, a los 35? De ahí, la verdad es que mi proceso de maduración, mis complejos, mis ilusiones, mis ímpetus, mis energías, mis necesidades afectivas, mi situación de soledad, mi situación de satisfacción emocional, mi capacidad para establecer vínculos afectivos, una serie de cosas son las que están en medio de si tuvimos relaciones sexuales antes o después, más que simplemente si alguien dice que es bueno o que es malo. Es una serie de fenómenos más profundos que simplemente una norma social. Doctor, y también estoy interesada en conocer cuáles son los riesgos que pueden tener estas personas que mantienen otro tipo de relaciones sexuales que no sean vaginales. ¿A cuáles riesgos se pueden exponer por estas prácticas? Exactamente los mismos. No es que tienen más, ¿okay? No es que eventualmente por hacerlo así tienen más riesgo de SIDA, más riesgo no, pero tampoco tienen menos, que es una de las ideas que hay que quitarles, porque hay mucha gente, ¿te acuerdas? Lo hablábamos la semana pasada respecto al asunto del sexo oral, ¿no? Así es. Que medio mundo, y ahí sí te digo, pues ya, cuando lo digo suena como qué ignorancia. Pero si te pones a ver, así de como qué ignorancia es que todo el mundo lo está haciendo así, por Dios. O sea, que eventualmente vamos a cuidarnos es que se ponen el condón como para la penetración y todo lo demás lo hicieron sin condón. El riesgo es exactamente el mismo. Con eso no protegiste absolutamente nada. Para que haya protección total, o sea, para que realmente haya para que realmente haya prevención de transmisión de enfermedades, debe ser en una situación en la cual todo tipo de caricias, todo contacto con los fluidos corporales de la otra persona, excepto la saliva. Ahí sí tenemos claro, por saliva no se va a pasar ni el SIDA, ni ninguna de estas otras enfermedades, ¿verdad? En cuanto a los besos no hay problema, doctor. En cuanto a los besos no hay problema, ¿verdad? Ni papiloma ni nada. No, pero respecto a virus de hepatitis B, SIDA, papiloma y todo eso, ya el contacto con el semen, el contacto con el moco cervical de la mujer, todos estos, contacto con todos estos fluidos y el contacto directo de mucosa a mucosa, sea del pene con la vagina, sea de la boca con la vagina, sea de la boca con el ano, sea de la boca con el pene, todos tienen exactamente la misma posibilidad de transmitir una enfermedad de transmisión sexual. El único ser humano, ahí alguna gente me tachará de anticuado cuando digo esto, pero la verdad es que la única medida efectiva 100% contra las enfermedades de transmisión sexual es la fidelidad bilateral. O sea, si ambos somos fieles, el que piense que soy reprimido, que me demuestre con números cuál otra práctica sexual se ha considerado ser más segura que la infidelidad bilateral. ¿Okay? Y eso sí, el único ser humano con el cual uno puede tener sexo sin condón, ¿okay? O sea, a mí también me gusta más el sexo sin condón que con condón, igual que a casi todo el mundo, ¿okay? Pero obviamente pues tengo una forma, ¿okay? Le soy fiel a una persona que me es fiel, es la única forma. Usted lo comentaba, doctor, en otras ocasiones que las parejas que ya son novios, son pareja y que ya quieren llegar a un nivel pues más profundo de la relación. Hagamos los examencitos. Los exámenes, exacto. Nos habían, para volverlo a poner aquí en la mesa de Mañana con Monumental, ¿cuáles son esos exámenes para volver a informar sobre este tema, doctor? Hagámonos, yo creo que todas las parejas, si no existe el nivel de confianza como para pedirse eso, todavía la relación no está como para mandar el condón a la basura. No, o sea, entonces, prueba de SIDA, el Papa Nicolau en ella, la prueba de papiloma en él y un kit completo de enfermedades de transmisión sexual.
Actualmente hay una prueba que se hace, no todos los laboratorios la tienen, pero ustedes pueden preguntar. Yo sé que la Bíblica los tiene, es donde yo trabajo, sé que otros laboratorios no lo tienen, pero no sé si hay algún otro que lo tenga, que es el kit de un examen que se llama reacción de cadena de polimerasa, el PCR, que es en una muestra de orina, que es la primera orina de la mañana. ¿Por qué la primera de la mañana? Porque ha acumulado las células que han caído en esa orina durante toda la noche, ¿no? En donde ellos pueden buscar restos de varios tipos de bacteria por un método que es sumamente sensible. Entonces ahí te pescan prácticamente cualquier infección de transmisión sexual. El SIDA no, ¿verdad? Ese sí hay que hacerle en el examen de sangre, ¿verdad? Perfecto. Ajá. Doctor, son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a realizar una pausa comercial y al volver vamos a estar respondiendo una consulta que tenemos aquí en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. Perfecto. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Sí. Pues muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Doctor, tenemos varias consultas en el perfil de Facebook. Manu LDA nos dice: doctor, me generó una duda con respecto al contacto con la saliva en la transmisión de enfermedades sexuales. En el caso de que el hombre reciba sexo oral de una mujer sin condón, porque hay un riesgo igual. En internet vi varios artículos donde dice que el riesgo es mínimo porque la boca no es apta para albergar el virus del VIH. Vamos a ver, doctor. Que no es cierto. No es que la boca no es apta para albergar de hecho, la cantidad de linfocitos que tiene realmente es parecida, ¿verdad? Lo que el motivo por el cual el contacto boca a boca no lo genera es porque la saliva sí tiene virus. O sea, en la saliva sí aparece el virus. O sea, si uno hace una medición en el laboratorio y busca virus en la saliva, sí aparece, pero la cantidad que aparece es insuficiente. Hay un término en microbiología que se llama el inóculo. O sea, que es la cantidad de microorganismos necesarios para generar una infección, ¿ok? ¿Qué te digo? Normalmente el contacto con 1 o 5 o 100 bacterias normalmente no genera una infección, ¿verdad? Se requiere cierta cantidad mínima. Entonces, la concentración que hay en la saliva es insuficiente para producir una infección. Ese es el motivo por el cual el contacto con la saliva no lo genera. Pero yo no podría decir eso del semen y yo no podría decir eso de los fluidos vaginales. Ahí sí, digamos, la cantidad de virus encontrado por mililitro sí es superior al inóculo necesario para que una persona quede contagiada. Es decir, no es lo mismo darle un beso a una persona contagiada en la boca y no es lo mismo poner la boca en los genitales de la persona infectada. Exactamente. Bueno, precisamente para que este oyente pues tenga la información. Definitivamente, doctor, tenemos una consulta más. Nos dice: hola, buenos días, favor mantener anónimo. Una pregunta: yo tengo 29 años y tomo una fluoxetina diaria. Últimamente día por medio. Vamos a ver, últimamente día por medio. La tomo hace como 5 años por cuadros depresivos. Ajá. El asunto es que no me controlan totalmente, aún presento cuadros, máximo antes y durante el periodo menstrual. ¿Será que se puede combinar o sustituir por otra? Estaba en control en la caja y ahí es la única que me recetan. Mil gracias y bendiciones. Mira, sí hay, claro que se puede sustituir por otra. Dos cosas importantes. Si una persona está muy bien controlada de sus depresiones con fluoxetina, y pues tiene efectos secundarios, no sería muy responsable simplemente quitarle la fluoxetina. Gracias a Dios, mira, la fluoxetina ha sido una maravilla de medicamento, pero no está libre de efectos secundarios. Que todos los inhibidores de la recaptura de serotonina, muy especialmente, pues sobre todo a nivel sexual, nos producen algunos problemitas, ¿verdad? Ahora, los problemas que produce sexualmente la fluoxetina son inferiores a lo que produce una depresión. Entonces, una persona con una depresión, aún en su vida sexual, sale ganando, digamos, si le quitan su depresión, aunque la fluoxetina tiene ciertos efectitos en los cuales se disminuye el apetito sexual y se disminuye la capacidad para excitarse. Incluso algunas mujeres nos reportan que les cuesta tener orgasmos mientras están tomando fluoxetina, ¿verdad? Ahora, vieran que sí hay medicamentos. Actualmente hay algunos tipos de antidepresivos
sobre todo los duales, algunos que funcionan en parte por la vía de la serotonina, como lo hace la fluoxetina, otros que funcionan más bien por la vía de la dopamina, otras que la que se agregan es más bien por la parte de la epinefrina, o sea que tienen que ver con otros neurotransmisores que produce el cerebro que también ayudan a quitarte la depresión, pero sin tanto efecto secundario en ese sentido. Entonces, en el caso tuyo, más bien si todavía no estás bien compensada respecto a tu depresión, yo cuestionaría por qué te bajaron la dosis o por qué te bajaste la dosis a una cada 2 días. Puede ser que eso sea insuficiente, ¿verdad? Podría ser que la bajaste por efectillos secundarios que te molestan. Consúltalo con un profesional. Y una cosa demasiado importante, no quisiera dejar pasar esto por alto. El tratamiento de una depresión no es nada más dar pastillitas, ¿ok? O sea, en esto los psicólogos nos han atizado a los médicos con justa razón, porque yo creo que es de una práctica muy habitual a veces de los médicos. Yo que sé, que si a mí me llega a emergencias una paciente deprimida a emergencias, tal vez si no me interesé por su caso y realmente no me senté a conversar con ella, resulta que tiene una situación espantosa, le pega a su esposo, le pega en su casa y simplemente como no pregunté nada de eso, le mandan Prozac y que le sigan pegando. Por Dios santísimo, no. La parte más importante del tratamiento de la depresión no es nada más la utilización de medicamentos que te ayuden a recuperar tu estado de ánimo. O sea, yo sí defiendo el uso de medicamentos, el uso de químicos, porque muchas veces el estado en el que hemos caído es tan inmanejable que con solo tus actitudes, la gente les dice, ponga de su parte, vea que todo está bien, y la gente deprimida con la vida. Sí, no ofenda a Dios, y la gente en un estado, los que han sabido lo que es un estado de depresión, encuentran eso desesperante. Yo sé que todo está bien, pero eso no me quita esta tristeza. ¿Cómo hago? ¿Qué? Entonces, el tratamiento de la depresión es una bendición que haya medicamentos, pero el medicamento no puede sustituir a el proceso de terapia que te ayude a entender qué es lo que está sucediendo, a tomar decisiones, a hacer modificaciones en tu estilo de vida. Yo qué sé, si el problema es por exceso de trabajo y no se hacen cambios, obviamente pues vas a tomar medicamentos toda la vida. Si el problema es por una situación sentimental que todavía sigue vigente, que sigue siendo abusiva, que sigue siendo grosera, que sigue siendo y no se ha producido una modificación, obviamente vas a terminar tomando medicamentos toda la vida y sin resolver lo que realmente te dejó mal. Hay algunos que no, que son endógenos, que no pasó nada, que no hay nada psicológico que resolver, pero igual los psicólogos tienen alternativas y tienen maniobras de lo que puede hacer una persona para lograr controlar parte de su situación, ¿verdad? Entonces, muy importante en el caso suyo, señora, que que me le revisen el medicamento, que obviamente no ha sido suficiente para usted. Una persona que tiene 5 años de estar tomando fluoxetina y no alcanza una mejoría suficiente, es que el tratamiento ha sido insuficiente. Entonces, posiblemente usted ocupa otro medicamento. Le cuento que hasta hace poco sí, la fluoxetina era el mejor antidepresivo que la caja tenía, pero actualmente tiene otros. Y si usted acude a un profesional en psiquiatría de la caja, ellos cuentan con otras alternativas dentro de la misma caja que le pueden recetar. Claro, de ahí por fuera también tenemos otros, ¿verdad? Que utilizamos un poquito más, ¿verdad? Que utilizamos bastante más que la fluoxetina. Pero el consejo más valioso con usted sería que busques ayuda profesional, que le modifiquen el tratamiento y que además ese tratamiento químico farmacológico sea acompañado de un proceso terapéutico que le ayude a salir de donde está. Doctor, ya son las 9 de la mañana con 58 minutos. Vamos a robarnos un par de minutitos de la próxima sección. Usted nos tenía que contar algo sobre el doble código. Sí, definitivamente, porque hay algo que yo no puedo dejar pasar por alto respecto al concepto de virginidad, que es históricamente cómo se le ha exigido virginidad a una mujer y no al varón, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, o sea que la virginidad se ha dado más bien como una exigencia de los hombres hacia las mujeres, como si de alguna manera fuéramos los hombres los que tenemos derecho a opinar sobre la moral sexual de ustedes y no sobre la de nosotros, ¿verdad? Y en esto está lleno de aspectos que tienen que ver con doble moral. Hay actualmente ha cambiado un poquitito, pero te voy a citar unas investigaciones de los años 70 y de los años 80, en la cual a la mayor parte de los jóvenes universitarios se les preguntaba por cómo ven las relaciones prematrimoniales y de ahí un gran porcentaje, más del 87%, terminaban diciendo, claro, las relaciones prematrimoniales son valiosas por tal cosa, además yo que sé, si hay sentimientos y una serie de motivaciones que ellos daban, yo que sé.
Pero a esos mismos muchachos que habían contestado que las relaciones prematrimoniales estaban bien, les preguntaban, ¿y qué opinan respecto a si le gustaría que su esposa esté virgen a la hora del matrimonio, o sea, su mujer esté virgen? De ahí, más del 60% decían que sí. Entonces uno dice, bueno, de ahí, ¿pero en qué quedamos? ¿Sí o no? O sea, está bien el sexo prematrimonial, pero ella debe llegar virgen. O sea, realmente ahí hay una doble moral terrible, ¿verdad? Es algo así. ¿A qué llamamos doble moral? Aquella situación en la cual yo pretendo regirme por valores, entre comillas, o por criterios que no rigen para mí. Algo así como de, está prohibido fumar, pero yo sí fumo. Está prohibido rayar en curva, pero yo sí rayo en curva. Mis hijos no pueden mentir, pero yo sí miento. El papá que le pegaba un coscorrón a su hijo porque lo encontró masturbándose era un papá que también se masturbaba. O sea, en sexualidad estamos llenos de eso, y definitivamente en términos no solo de sexualidad, sino en términos de moral. O sea, la doble moral no es una conducta humana saludable, no es defendible. Que eventualmente yo ande predicando una serie de cosas que yo no cumplo para mi vida. ¿Okay? Como decía el jefecito de los jefecitos, ¿verdad? Como lo decía Jesucristo, o sea, hipócritas, o sea, le imponen a su pueblo cargas tan pesadas que ustedes no quieren tocar ni con un dedo. Así es. Realmente, definitivamente, en esto del tema de la virginidad, ese asunto de la doble moral es algo que ha estado muy presente a lo largo de toda la historia, como los varones le han exigido a las muchachas cosas que ellos mismos no quieren para sí mismos, ¿okay? Y que eventualmente no las viven así, ni las querrían eventualmente para sus parejas, ¿verdad? O le exigen a sus parejas cosas que distan mucho de la realidad de lo que ellos realmente sienten, necesitan, viven, experimentan, etcétera, ¿okay? Así que por ahí es por donde vienen la serie de cuestionamientos. Ni se diga, ahora que hablábamos del asunto del himen, que la mayor parte de los hímenes no sangran. Imagínate la cantidad de mujeres, por ejemplo, en Kurdistán, o sea, en estos lugares en donde todavía se exhibe la sábana al día siguiente, a la noche de bodas, todas estas mujeres que eventualmente ni se les ocurrió, yo qué sé, llevarse un frasquito de salsa de tomate ni nada por el estilo, porque ni se les ocurrió, porque ahí no tenían nada de ahí, tenían claro de que no habían tenido relaciones con otra persona, y simplemente al día siguiente el muchacho va a sacar la llave, y todas las mujeres del barrio van a hacer fiesta por eso, ¿ok? De ahí, el día que se dio cuenta que no sangró, de ahí que eventualmente fue agredida por él, fue repudiada por la comunidad, fue por una situación que no tenía nada que ver con virginidad. Ya de todas formas, que se le exija a ella algo que no se le exige a él, ya yo lo considero malo. Pero todavía peor, si ella, habiendo seguido todas las normas, igual termina siendo repudiada y termina siendo agredida, ¿verdad? Peor todavía. Entonces, seguimos insistiendo en el camino de cuánto de lo que hemos aprendido como normas culturales, de lo que sucede en Egipto, lo que sucede en el Lejano Oriente, lo que sucede en el Medio Oriente, yo creo que es prueba suficiente de que el tema de la virginidad no es un término que tiene nada que ver ni con Occidente ni con doctrina cristiana. Es una situación cultural que es tanto más fuerte cuanto más desigualdad hay en la cultura en donde nos encontramos. Perfecto, doctor, y tampoco dejar de lado que también aquí en Costa Rica hay algunos padres, no todos, ¿verdad?, pero que tienen ese tipo de pensamiento. Doctor, 10 de la mañana con 3 minutos. Muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos dedicó el día de hoy, doctor. Bueno, quiera Dios que haya sido valioso por las personas que nos escucharon. Lástima, nos quedamos sin la llamadita de la señora que no nos pudo, que su esposo es diabético, que no le logramos escuchar, pero si en otro programa se anima a darnos la llamadita nuevamente, esperamos poderle responder y aclarar sus dudas. Gracias, doctor. Vamos a realizar una pausa comercial y al volver estaremos con el segmento de asesoría legal. Ya volvemos. Sí.